Hola, un pequeño vídeo para recordar algunas cosas básicas de XML y DTD. No tiene sentido si no se tienen unos conocimientos previos, ¿eh? Es solo un repaso para la prueba final. Bueno, recuerden, un documento XML puede ser de dos clases. Puede ser un documento bien formado, un documento simple, o puede ser un documento válido, un documento que responde a unas reglas. Al igual que en HTML, lo elemental en XML es tener claro los conceptos de elementos, atributos y los valores de esos atributos, ¿vale? Y las reglas de sintaxis, de que los elementos se abren, se cierran, los valores de atributo van entre comillas, que hay que tener todo bien anidado, etcétera. Si se fijan en este documento, se trata de un documento bien formado, es un documento XML, empieza con la declaración XML, tiene como parte del prólogo también un enlace a la hoja de estilo para poder ver el resultado de este documento en el navegador, y luego tiene pues un elemento raíz. Si se fijan, en este caso, ¿cuál sería? Exacto, catálogo. Dentro de catálogo yo puedo tener más libros. En este caso, el primer libro, Yo Julia, se titula, tiene un autor que tiene un atributo, que es la función autor, podría ser autor, función editor o cualquier otra. El autor es Santiago Posteguillo, la materia y el precio. Fíjense en el de abajo, título, autor, y fíjense que tenemos cosas, tenemos elementos que no teníamos antes. Edición, lugar, editorial, año, y se cierra edición. Y fíjense que dentro de edición no hay ningún valor, ¿vale? Son hijos, por así, lugar, editorial y año es hijo de edición. Y también tiene materia y precio. Podía haber quitado precio, no pasaba nada. ¿Se trata de un documento bien formado? Sí, es un documento bien formado, no hay nada que llame la atención en este documento, ¿vale? Sería un documento correctísimo. Observa ahora el mismo documento XML. Le hemos añadido una línea que hace referencia a una DTD. Lo que queremos lograr ahora es ver que el documento no solo está bien formado, quiere decir que se atiene a las reglas básicas, sino que además es un documento válido. Significa que se tiene que atener a unas reglas que le especificamos en una DTD, a lo que llamamos un modelo de contenido. ¿Cómo son esas reglas? Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esto es un fichero de DTD. Lo primero, fíjense que no empieza con XML, directamente empieza definiendo el elemento raíz, que en este caso es catálogo. Y lo que le está diciendo al ese elemento raíz, cuando ponemos esto de libro más un más, es simplemente que un catálogo puede tener más de un libro. Eso es lo que significa el elemento más. Tenéis que aprenderos, tenéis que tener claro qué significan este más, este asterisco, signo de interrogación, ¿vale? Son dos transparencias apenas, así que conviene que sepáis qué significa cada cosa. ¿Qué significa la línea 1? Element, catálogo, libro. Significa que el elemento raíz es el catálogo y que el catálogo tiene libros. Y el más significa que puede tener más de un libro. Seguimos, segunda línea. ¿Qué tiene el elemento libro? El elemento libro lleva obligatoriamente, y en este orden, título. Después del título, el autor, que puede haber más de uno. Puede haber autor Tony Hernández, cierra autor Pepito Pérez y cierra autor. A continuación del autor, la edición. A continuación, la materia. La materia, lo mismo, puede haber más de una materia. Por ejemplo, literatura y materia también, historia. El ISBN, que lleva un signo de interrogación, por lo tanto, puede llevar ISBN o no llevar ISBN. No es un elemento obligatorio, ¿vale? El precio, lo mismo, no es obligatorio. La portada, lo mismo, no es obligatorio. Y la nota, lo mismo, es opcional, y en este caso es opcional y repetible. Quiere decir, puede estar o no estar, y puede tener una nota o más de una nota. La línea 4, element título.
Fijaros que eso es una cosa que no hemos visto, bueno, hemos comentado, pero no hemos hecho ningún ejercicio. Tiene contenido mixto, quiere decir que puede tener el título como el autor, PCData, quiere decir que está entre etiquetas, pero además, digamos que yo puedo poner ahí también dentro de ese título un elemento hijo del título, que sería el énfasis, ¿vale? Que es opcional también y no obligatorio. Eso es lo que significa en este caso el asterisco. Voy a ir a la línea 6, al elemento autor. Fijaros el elemento autor. Tenemos el elemento autor, que es PCData, simplemente que lo voy a cerrar entre signos de mayor y menor, y voy a poner el nombre del autor que sea, pero en este caso también tiene autor, tiene atributos, perdón. ¿Cuáles son los atributos? Pues tiene dos atributos, el atributo función y el atributo tipo. El atributo función puede tomar los valores autor, editor, coordinador, otro. Solo uno de esos valores. Si no se le pone nada, él por defecto va a tomar autor. Y el atributo de tipo, ¿vale? Sería personal o institucional. Y si no se le pone nada, es personal. Significa que yo puedo poner algo así como autor, función, editor, función, perdón, igual, entre comillas, editor. Cierro autor, pongo el nombre del autor, Tony Hernández, y cierro la etiqueta autor. ¿De acuerdo? Fíjense luego, elemento de edición, que lo tengo arriba después de autor más. Entonces, yo no puedo poner edición antes de autor. Yo no puedo poner materia antes de edición. El orden es ese, título, autor, edición. Pero fíjense en edición. Edición no tiene PCData. En su lugar, lo que tiene son otros tres elementos, hijos de edición, que son lugar, editorial y año. Lo que sí tiene edición es un atributo, número de edición, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo edición, dentro de edición no pongo nada, excepto el atributo, si acaso. Y luego tengo que poner obligatoriamente el lugar, la editorial y el año. Si no hay alguno de esos tres elementos, el ejercicio está mal, ¿vale? Entonces, una vez acabo de poner el lugar, editorial y el año, cierro edición y ya puedo poner materia. ¿Es obligatorio poner materia? Es obligatorio poner materia. Y la materia puede tener más de una materia, ¿vale? Luego debo poner el ISBN. ¿Es obligatorio poner el ISBN? No, llevo una interrogación, así que no es obligatorio. El precio tampoco y la portada tampoco. Bueno, y luego está lo de las entidades, que lo vimos en clase, pero que no lo vamos a preguntar, así que podéis olvidaros de ellos si queréis. Bueno, fijaros que tenemos el mismo documento de antes. Fijaros en lo que está en amarillo. Este antes era un documento bien formado, decíamos, pero fijaros en la línea 2 del documento XML, donde está marcado en amarillo. En la línea número 2 ponemos que es un doctype de catálogo y que se tiene que atener a las reglas de catálogo de ETD. Empieza con un elemento raíz en la línea 4 que se llama catálogo, y eso está bien, y acaba con catálogo. En la 22 también está bien. Entre el 5 y el 10 ponemos un libro, que es lo que hay que poner, está bien. Pero fijaros ahora en todos esos hijos de libro. Ponemos un título, no hay nada que objetar. Ponemos un autor, tiene en este caso un atributo que se llama función, que está declarado en la DTD, en la línea 7. Hemos puesto el valor de esa función como autor, está bien porque es uno de los 4 que se podía poner. En este caso no lo podíamos ahorrar porque es el que viene por defecto, pero bueno, está bien. Y a continuación ponemos materia. Y ahí el documento deja de ser válido. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la línea 2 de la DTD, lo que dice es que después de autor debe venir edición. Y si miráis la DTD, en la línea número 9, edición a su vez debe llevar lugar, editorial y año. Como no lo lleva, el documento deja de ser válido. Está mal, no es válido. Fijaros ahora en el segundo libro. De acuerdo al segundo libro, ¿sería un documento válido o no válido? Si os fijáis, bueno, pues tenemos que el libro, que tiene un título, está bien, que tiene un autor, está bien, no le hemos puesto función, luego él entiende que por defecto la función es autor, no pasa nada. Luego tiene edición, dentro de edición tiene lugar, editorial y año, a continuación tiene una materia, podría tener más de una, igual que podría tener más de dos, está bien. No tiene ISBN, pero no pasa nada, porque el ISBN es opcional, por eso tiene es opcional no repetible, por eso tiene el signo de interrogación.
Así que no pasa nada. Tiene precio, en este caso sí tiene precio. No tiene portada, lo mismo, es opcional y no repetible la portada. Y no tiene nota. Y nota tiene un asterisco. ¿Debería tener nota o no tener nota? Bueno, esa nota con asterisco lo único que significa es que es un elemento opcional repetible. Se cierra el libro, luego esa parte sí estaría bien. Lo único que seguiría estando mal y por lo que no nos lo daría válido es por la primera instancia del libro, la que va de la línea 5 a la línea 10. La segunda, la que va de la 11 a la 21, esa sí es correcta. Para finalizar, observen lo marcado en amarillo. Muchas veces queremos utilizar el XML, pero al mismo tiempo utilizar el HTML. Entonces, lo que están viendo ahí es un error. ¿Por qué es un error? Porque aunque utilicemos el XMLNS, fijaros que en la línea de arriba estamos diciendo que el documento tiene que ser válido para la DTD XXXX. Y no es posible poner XMLNS en esa DTD. En realidad sí es posible, pero es muy complicado. Y es complicado porque la DTD nació antes que el XML. Y el concepto ese de XMLNS que significa espacio de nombres. Así que si alguna vez vais a utilizar el XMLNS para utilizar elementos como ese ahref que vemos ahí o el img src, tenéis que tener claro que lo que estáis es trabajando siempre con un documento bien formado, pero no con un documento válido, no con un documento que responda a una DTD, ¿vale? Eso que veis ahí es erróneo. ¿Por qué? Porque tendríais que definir el atributo XMLNS en la DTD que estáis creando. Y eso, ya repito, no es fácil. No es imposible, pero no es nada fácil, es un poco complejo. Eso se hace con esquemas, que es el tema 9 que no vimos.